¿Cómo están? Mi nombre es Nelly Solain Tamayo Huiza y vamos a empezar con los fármacos que tienen una acción importante en el músculo liso. En este caso vamos a hablar de la histamina. Muy bien, entonces, la histamina, como también la serotonina, van a ser aminas que biológicamente se van a encontrar activas y que van a funcionar como neurotransmisores que se van a encontrar en muchos de los tejidos no neurales, ¿no? Y que van a tener efectos fisiológicos y también patológicos complejos. Pero también vamos a encontrar aquí múltiples receptores, ¿sí? Vamos a ver también que a menudo la histamina, ¿no?, se va a liberar localmente junto también con los péptidos endógenos, las prostaglandinas y los leucotrienos y también algunas citocinas, ¿sí? En ocasiones se van a dominar también antacoides o también hormonas locales. Pero debido a los amplios efectos indeseables, ni la histamina ni la serotonina van a tener una aplicación clínica en el tratamiento de alguna enfermedad. Pero sí va a tener importancia aquellos fármacos que van a actuar como antagonistas selectivos de la acción de estas aminas, ¿sí? O también aquellos que van a activar selectivamente determinados subtipos de receptores, ¿no? Entonces, estos sí van a ser, de utilidad clínica considerable. Muy bien, entonces se ha observado notablemente la variación, o los múltiples receptores en los cuales va a tener la acción la histamina, ¿sí? Entonces, en los seres humanos vamos a ver que va a ser un mediador importante de muchas de las reacciones alérgicas e inflamatorias inmediatas, aunque también una función también moderada respecto a la anafilaxia, ¿sí? Entonces, la histamina va a tener una función importante respecto a la secreción ácida gástrica y va a actuar como también un neurotransmisor y un neuromodulador, ¿sí? También se ha visto que va a desempeñar una función respecto a la quimiotaxis y también la quimiotaxis, de los leucocitos, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de la química y de la farmacocinética. Entonces, de por sí la histamina lo podemos encontrar en plantas y en los tejidos animales y también puede ser el componente de algunos venenos u otras secreciones peligrosas, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a obtener la histamina? Se va a formar a partir de la descarboxilación por una histina descarboxilasa de la histidina, ¿sí?, que se va a realizar a nivel de los tejidos de los mamíferos. Entonces, una vez formada esta histamina, se puede almacenar o también puede ser desactivada rápidamente. Entonces, muy poca de la histamina se va a excretar de forma inalterada. Muy bien, entonces vamos a ver ahora las principales vías de inactivación que puede implicar, por ejemplo, si actúa una metiltransferasa, podemos generar una N-metilhistamina, ¿no? Y esta N-metilhistamina se puede degradar aún más debido a una monoaminoxidasa a un ácido N-metil-imidazol acético. Como también esta histamina que se ha formado a partir de la descarboxilación de histidina, si actúa una diaminooxidasa, yo puedo formar el ácido imidazol acético. Entonces vamos a ver que algunas enfermedades, especialmente algunas neoplasias como el carcinoide gástrico, se van a relacionar con cifras muy aumentadas tanto de mastocitos o basófilos y esto va a conllevar una mayor excreción de histamina, ¿no?, y de sus metabolitos. Entonces nosotros vamos a ver que la mayor parte de la histamina tisular se va a encontrar unida y almacenada en ciertos gránulos, ¿sí?, en las vesículas, en las células cebadas o también los basófilos. El contenido entonces de esta histamina de muchos tejidos va a estar directamente, relacionado con su contenido de mastocitos, ¿no? Entonces, la forma unida de la histamina va a ser, inactiva, pero muchos estímulos, como por ejemplo, vamos a ver más adelante, una lesión a nivel de tejido, pueden activar la liberación de la histamina de las células cebadas, ¿no?, permitiendo así
que la amina, ¿no? Esta histamina puede ejercer sus acciones en los tejidos circundantes. Entonces vamos a ver aquí que los mastocitos son, digamos, especialmente abundantes en los sitios de la lesión tisular, ¿no? Que se van a encontrar en mayor cantidad a nivel de la nariz, de la boca, ¿no? De los pies, ¿no? O también en superficies corporales internas y en los vasos sanguíneos, ¿no? Especialmente en aquellos puntos que son de presión y de bifurcación. Entonces, se ha visto, ¿no? También que esta histamina no procedente de las células cebadas en varios tejidos, como puede ser en el caso del encéfalo, ¿no? Donde va a actuar en este caso como un neurotransmisor. Entonces vamos a ver aquí que la histamina, neurotransmisora endógena, puede también participar en otras funciones encefálicas, como el control neuroendocrino, ¿no? Para la regulación cardiovascular, la regulación del peso, ¿no? Y también el despertar. Ahora, también un segundo sitio no neuronal muy importante de la liberación y el depósito de la histamina van a ser las células que se van a encontrar en el fondo gástrico, ¿no? Que van a ser similares a las enterocromafines que se van a encontrar en el estómago, ¿no? Entonces, estas van a liberar la histamina, uno de los ácidos secretagogos, ¿no? Primarios, para poder así activar las células de la mucosa parietal que van a producir, ¿no? El ácido. Ahora, vamos a hablar acerca del almacenamiento y la liberación de la histamina, ¿no? Entonces vamos a ver que los depósitos de histamina se va a encontrar a nivel de las células cebadas y que estas se pueden liberar por varios mecanismos, ¿no? La principal es mediante la liberación inmunitaria, ¿no? Entonces, este es un mecanismo fisiopatológico en donde se va, digamos, a liberar la histamina a partir, digamos, de los mastocitos y basófilos, no digamos inmunitarios, ¿no? Entonces, estas células van a ser sensibilizadas por ¿quiénes? Por los anticuerpos inmunoglobulina E que se van a encontrar unidos a su membrana superficial, ¿no? Y estos se van a desgranular de forma explosiva cuando son expuestos a un antígeno adecuado, ¿no? Entonces, este tipo de liberación también va a requerir tanto energía en forma de trifosfato y el calcio. Entonces, la desgranulación me va a conducir a una liberación simultánea de histamina y también de adenosín trifosfato y otros mediadores, ¿no? Que son almacenados juntos en los gránulos. Entonces, vamos a ver que la histamina liberada, entonces, por este mecanismo va a ser un mediador en las reacciones alérgicas inmediatas, las de tipo 1. Entonces, nosotros vamos a ver también que a través de un mecanismo de control por la retroalimentación negativa que está mediado por los receptores de histamina tipo 2, la histamina parece modular su propia liberación, ¿no? Así como también de los otros mediadores a partir de las células cebadas, ¿no? Sensibilizadas en algunos tejidos. Entonces, en los humanos, las células cebadas de la piel y los basófilos van a presentar este mecanismo de retroalimentación negativa, ¿no? Aquí vamos a ver que las células cebadas, por ejemplo, del pulmón, no la tienen. Por tanto, la histamina puede actuar limitando la intensidad de la reacción alérgica tanto en piel como en la sangre. Entonces, vamos a ver aquí, este es el caso de una lesión de un tejido, ¿sí? Donde vamos a ver que aquí la histamina va a ser liberada y va a causar ¿qué? Una vasodilatación local y el escape del plasma, ¿no? Que va a contener aquí los mediadores de la inflamación aguda, que van a ser el complemento, la proteína C reactiva, ¿no? Y también va a liberar algunos anticuerpos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo la histamina va a tener una atracción quimiotáctica activa para aquellas células inflamatorias. Estamos hablando de los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, los monocitos, los linfocitos, ¿no? Entonces aquí veremos que la histamina inhibe entonces la liberación del contenido lisosomal y otras funciones, ¿no? También de los linfocitos T y B, ¿no? Entonces aquí la mayoría va a estar dada por algunos receptores, especialmente el receptor tipo 2, ¿no? Entonces aquí vamos a ver. Entonces, la farmacodinámica, el mecanismo de acción, vamos a ver que existen cuatro subtipos, ¿no? Hay 4 tipos de receptores. El tipo 1, en el cual vamos a encontrarlo especialmente en el endotelio, a nivel cerebral, ¿no? Entonces, el tipo 1 está asociado con la proteína GQ. Nosotros debemos recordar que la proteína GQ está asociada con la fosfolipasa C, que va a actuar sobre el fosfatidilinositol fosfato, en el cual voy a formar dos compuestos, ¿no? El inositol trifosfato, que va a actuar a nivel de los
de los canales de calcio del retículo endoplasmático liso para aumentar el calcio intracelular, y también el otro componente que se va a formar es el diacilglicerol, ¿no? Que van a actuar sobre la proteína quinasa C. Entonces vamos a ver algunos fármacos que son, aquí los que más me interesan son los antagonistas, ¿no? La mepiramina, por ejemplo. Con respecto al receptor tipo 2, que vamos a encontrarlo tanto en la mucosa gástrica, del músculo cardíaco, ¿no? Y en los mastocitos. Entonces está asociado con ¿quién? Con la proteína GS, ¿no? GS que viene de estimular, va a estimular a la adenilatoxiclasa para así poder obtener mayor cantidad de AMP cíclico. ¿Cuál es el, digamos aquí, el representante? Vamos a encontrar aquí a la ranitidina. Con respecto al subtipo 3, al receptor 3, vamos a encontrarlo también en el plexo mientérico, ¿no? Y a nivel presináptico, ¿no? En el cerebro. Está asociado con la proteína GI, va a inhibir a la adenilatoxiclasa, por lo tanto va a disminuir la formación del AMP cíclico, ¿no? Entonces aquí podemos encontrar al probenpropid. Y con respecto al tipo 4, vamos a encontrar en neutrófilos, eosinófilos, ¿no? En la célula CD4, que está asociado también a las GI, ¿no? Que va a ocasionar una disminución del AMP cíclico. Aquí tenemos el mismo fármaco, al probenpropid, ¿no? Entonces este fármaco va a tener tanto afinidad para los receptores tipo 3 y los tipo 4. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Nosotros hemos mencionado también aquí que el receptor H2 se va a encargar, digamos, del control, ¿no? Debido a la retroalimentación negativa, ¿no? Que está mediada por este receptor, ¿no? Entonces vamos a ver también la acción importante o la función que tiene ¿quién? El receptor, digamos, tipo 3, ¿no? Nosotros vamos a ver que la activación de los receptores de histamina tipo 3 disminuye ¿qué cosa? La transmisión histaminérgica a otras neuronas, ¿no? Probablemente mediada por la disminución de la entrada de ¿qué? De calcio, como pueden ver aquí en la imagen, ¿no? A través de los canales de calcio tipo N de las terminales nerviosas. También vamos a encontrar que los receptores tipo 4 se encuentran principalmente en las células sanguíneas de la médula ósea, o como también en la sangre periférica, ¿sí? Entonces estos receptores tienen efectos quimiotácticos, parece que tienen estos efectos, ¿no? Importantes sobre los eosinófilos y las células cebadas, ¿no? Es por eso que se pueden desempeñar una función importante en los estados de inflamación y también en las alergias, ¿no? Y también estos pueden modular la producción de este tipo de células y mediar, digamos, en parte aquellos efectos reconocidos de la histamina sobre la producción de las citoquinas. Entonces, ¿qué tengo que recordar, no? A nivel cerebral, los receptores tipo 1 y los tipo 2 están situados en la membrana postsináptica, mientras que tanto los receptores tipo 3 yo los voy a encontrar o son predominantemente presinápticos, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver cómo es que la histidina, yo he llegado a formar, a partir de la histidina, vamos a ver cómo va a ingresar por una proteína dependiente de sodio, va a ingresar y aquí, digamos a nivel presináptico, por una descarboxilasa voy a poder formar la histamina, ¿no? Entonces esta histamina va a ingresar a mi vesícula, ¿no? Por un transportador dependiente de protones y finalmente esta va a ser liberada cuando ingrese el calcio, ¿no? Entonces también vamos a encontrar aquí, como mencionamos en la primera parte, que la histamina puede ser degradada por la monoaminoxidasa, ¿no? Poder formar el imidazol de histamina, ¿no? Todo eso. Ahora, igual acá, como menciono, el receptor tipo 3 se encuentra predominantemente a nivel presináptico, ¿no? Y este va a actuar como un modulador de la secreción de histamina. Aquí vemos a nivel, por ejemplo, de la célula blanco, por ejemplo, la histamina, el receptor de histamina tipo 1, ¿no? Que está asociada con la proteína GQ, ¿no? Que va a actuar, digamos, con respecto con la adenilatoxiclasa, ¿no? Para yo poder formar mayor cantidad de inositol trifosfato, ¿no? Y de acilglicerol, ¿no? Luego vamos a ver a los receptores H2 que también están asociados con la proteína, bueno, en este caso GS, que me va a permitir estimular a la adenilatoxiclasa para poder formar mayor cantidad de AMP cíclico, ¿sí? Luego tengo aquí a otros receptores, aquí está asociado a los receptores de MDA, pero en este caso no vamos a hablar de ellos, ¿sí? Esa es otra clase.
Entonces también vamos a ver cómo es que el receptor de histamina el tipo 3 va a bloquear aún más la salida de más histamina. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar acerca de los efectos sistémicos y tisulares de la histamina. Muy bien, a nivel entonces, respecto al sistema nervioso, nosotros vamos a ver que la histamina es un estimulante con respecto a los terminales, digamos, nerviosos, ¿no? Sobre todo aquellos que van a mediar, ¿qué? El dolor y el prurito, ¿no? Entonces, este efecto va a estar mediado ¿por quién? Por el receptor de histamina tipo 1, que va a ser un componente importante respecto a la respuesta a la urticaria, ¿no? Y de reacciones a insectos o algunos aguijones irritantes, ¿no? Como la picada de una abeja, ¿no? Entonces existe también alguna evidencia, ¿no? Que va a sugerir que altas concentraciones locales también pueden despolarizar las terminales nerviosas, ¿no? Entonces vamos a ver aquí la acción, por ejemplo, los receptores de histamina 3 presinápticos tienen una función importante respecto a la modulación de la liberación de los transmisores del sistema nervioso, ¿no? Entonces los agonistas H3 van a disminuir la liberación de acetilcolina, de aminas y algunos péptidos transmisores, ¿no? En varias áreas del cerebro y de los nervios también periféricos, ¿sí? Perdón. Entonces vamos a ver que es un estimulante potente, ¿no? De los terminales nerviosas, estimula, ¿no? Estas terminales causando así el dolor, ¿no? Además va a estimular o va a producir, ¿no? El prurito, ¿no? Y el famoso hormigueo. A nivel del sistema cardiovascular, nosotros sabemos que la inyección o la infusión de histamina va a disminuir la presión arterial tanto sistólica como también la diastólica, ¿no? Y también puede aumentar la frecuencia cardíaca. Aquellos cambios de la presión arterial vamos a ver que son provocados por la vasodilatación directa de la histamina, como hemos visto anteriormente sobre las arteriolas, ¿no? Y también sobre los esfínteres precapilares. Ahora, este aumento de la frecuencia cardíaca, digamos, va a implicar las acciones estimuladoras de la histamina sobre el corazón, ¿no? Como una taquicardia refleja. Entonces, durante la administración de la histamina también puede presentarse el rubor, la sensación de calor, de dolor, ¿no? Y de cabeza respecto, o digamos que están relacionados con la vasodilatación, ¿no? Entonces, esta vasodilatación puede ser inducida también por pequeñas dosis de histamina, ¿no? Y que es causada también por la activación del receptor tipo 1 de la histamina y mediada a través de la liberación del óxido nítrico del endotelio, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver también que la disminución entonces de la presión arterial va a estar acompañada de una taquicardia refleja. También hay que tener en cuenta que las dosis altas de histamina van a activar entonces el proceso de la vasodilatación que está, digamos, mediada por los receptores tipo 2 y por también el AMP-ciclin, ¿no? Así como también la estimulación cardíaca directa. Entonces nosotros también tenemos que hablar acerca del edema inducido por la histamina que resulta de la acción, ¿no? Sobre los receptores tipo 1 que se encuentran específicamente en los vasos de la microcirculación, en especial de aquellos postcapilares, ¿no? Entonces este efecto se relaciona con la separación de las células endoteliales, permitiendo así la trasudación del líquido y las moléculas, ¿no? Hasta del tamaño de las proteínas pequeñas, ¿no? Dentro del tejido perivascular. Y será el causante de la urticaria que indica la liberación intradérmica de la histamina, ¿no? Entonces, estudios también realizados en las células endoteliales van a sugerir que la actina y la miosina, entonces dentro de estas células no musculares se contraen, provocando así la separación, ¿no? De las células endoteliales y el aumento de la permeabilidad. Veremos también que algunos efectos cardíacos directos van a incluir una mayor contractibilidad, ¿sí? Que va a estar, digamos, mediado principalmente por aquellos receptores, receptores tipo 1, ¿sí? Perdón, aquí me he equivocado, son los receptores tipo 2, ¿sí? Ahora vamos a ver también que a nivel del músculo auricular, ¿no? Vamos a ver que la histamina puede disminuir también la contractibilidad, ¿no? Pero sí va a estar mediado por los receptores tipo 1, ¿sí? Entonces, la importancia fisiológica entonces de estas acciones cardíacas aún es
digamos, muy compleja, no está de todas maneras totalmente clara, ¿no? Entonces, algunos de los signos y síntomas cardiovasculares de la anafilaxia se van a deber entonces a la liberación de la histamina, ¿no? Aunque también están implicados otros mediadores, ¿no? Los leucotrienos, ¿no? También hay que tener en cuenta eso. Muy bien, entonces este es un repaso, ¿no? Los receptores, ¿no? Tipo 1, que están asociados con la proteína GP o GQ, ¿no? Que van a permitir el aumento del isotil trifosfato, ¿no? Y del diacilglicerol, ¿no? El isotil trifosfato que va a aumentar el calcio intracelular, ¿no? Los receptores tipo 2, que están asociados con la proteína GS sobre nitrociclasa para aumentar mayor cantidad del AMP cíclico, ¿sí? Y estos van a actuar sobre la proteína quinasa A. Mientras que GQ, estamos hablando de receptores tipo 1, va a actuar sobre la proteína quinasa tipo C, ¿no? Ahora, los receptores, digamos, entonces tipo 2, que está asociado con proteína quinasa A, pueden actuar, ¿no? Respecto a la despolarización también. Y los tipo 3, que están asociados a la proteína GI, que va a inhibir a la nitrociclasa, ¿sí? Vamos a ver, por lo tanto, que va a disminuir la cantidad del AMP cíclico, ¿no? Entonces, este es como un inhibidor. Muy bien. Entonces, a nivel del músculo bronquiolar, la histamina va a producir una broncoconstricción y este va a estar mediada ¿por qué? Por los receptores tipo 1, ¿no? Entonces no vamos a ver que los pacientes con asma van a ser muy sensibles entonces a la histamina, ¿no? Entonces la broncoconstricción inducida, digamos, en estos pacientes tal vez represente una respuesta neural hiperactiva debido a que estos también van a responder de manera excesiva a otros estímulos, ¿no? Y la respuesta a la histamina puede ser bloqueada también por algunos fármacos que son bloqueadores autónomos, ¿sí? Como los bloqueadores ganglionares, así como los antagonistas de los receptores tipo 1, ¿no? También se puede usar, por ejemplo, la prueba de estimulación con metacolina, ¿no? Que se usa con más frecuencia, ¿no? Especialmente para el diagnóstico de la hiperactividad bronquial en pacientes que tienen, digamos, sospecha de asma o fibrosis quística. Con respecto al músculo liso del tubo digestivo, la histamina va a causar una contracción del músculo intestinal y también la que va a estar también inducida, ¿no? Por la histamina del ilium, ¿no? En el caso de cuando se hacen las pruebas en cobayos, ¿no? También vamos a ver que aquellas dosis altas, ¿no? Puede producir también diarreas, ¿no? En parte también como el resultado, ¿no? De la vasodilatación, ¿no? De toda la inflamación, ¿no? Entonces va a estar mediado específicamente por los receptores tipo 1. Vamos a encontrar también el efecto sobre otros músculos, especialmente el músculo liso, ¿no? Por lo general va a tener efectos insignificantes, ¿no? Tanto especialmente en los ojos y digamos, y en las vías genitourinarias, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con las mujeres embarazadas que van a presentar una reacción anafiláctica y que pueden abortar, ¿no? Como el resultado de contracciones inducidas por la histamina. Con respecto a los tejidos secretores, por largo tiempo se ha visto que la histamina es un estimulante poderoso de la secreción gástrica, ¿sí? Y que en menor grado también, en menor grado de la producción de la pepsina gástrica, ¿no? Y también del factor intrínseco, ¿no? Digamos, esta secreción o la activación va a estar dada por los receptores de histamina tipo 2, ¿no? Que vamos a encontrar en las células parietales gástricas. Entonces debemos recordar, ¿no? En este caso el efecto va a estar causado por la activación de ¿qué? De los receptores de histamina tipo 2, ¿no? Y debemos recordar que en las células parietales gástricas se va a relacionar también con el aumento de la actividad de ¿quién? De la adenilciclasa, en las concentraciones también de adenosín, del AMP cíclico y del calcio intracelular, ¿no? También hay otros estímulos para la secreción gástrica ácida, como es el caso de la acetilcolina y la gastrina, ¿no? Que en estos no va a aumentar el AMP cíclico, ¿no? También hay que tener en cuenta que la histamina también puede estimular la secreción tanto en el intestino delgado como grueso. En contraste, digamos, los agonistas selectivos de histamina H3 más bien inhiben la secreción ácida estimulada por los alimentos, ¿no? Aquí estábamos hablando también del fármaco más representativo, ¿no? Que puede ser la ranitidina, ¿no? Entonces, que inhibe la secreción ácida, ¿no? Estimulada por estos alimentos o la pentagastrina en varias especies, ¿no? Entonces vamos a ver que las concentraciones altas también pueden causar una descarga medular suprarrenal.
Algunos efectos metabólicos se ha visto, ¿no? en estudios, ¿no? Especialmente cuando se habla del ratón knockout, ¿no? Que demuestran que el receptor tipo H3 en estos animales, la ausencia de este receptor puede originar un aumento de la ingesta de alimento, ¿no? Y menor gasto de energía y por ende llevará a la obesidad, ¿no? Así como también la resistencia a la insulina y un incremento de las concentraciones tanto de leptina y de insulina. Tenemos que hablar también acerca de la respuesta triple. Cuando nosotros aplicamos una inyección intradérmica de histamina, puede causar una respuesta, ¿no? De un enrojecimiento, edema y la formación de ronchas, ¿no? Que esto fue descrito hace ya mucho tiempo. Y este efecto puede implicar 3 tipos de células distintas, ¿no? El músculo liso de la microcirculación, el endotelio venular o capilar, ¿no? Y las terminaciones nerviosas sensoriales, ¿no? Entonces, en el caso en el sitio de la inyección, mejor dicho, va a aparecer entonces un enrojecimiento, ¿no? Debido a la dilatación de pequeños vasos, seguido rápidamente por una roncha edematosa en este mismo sitio y un enrojecimiento irregular alrededor de ella, ¿no? Entonces se dice que este enrojecimiento va a ser ocasionado por un reflejo axonómico, ¿no? Entonces la sensación de prurito también puede acompañarse de estos efectos, ¿no? Que hemos estado ya hablando anteriormente. Entonces algunos efectos locales similares pueden producirse mediante la inyección de liberadores de histamina por vía intradérmica o también por la aplicación de antígenos adecuados a la piel de una persona sensibilizada, ¿no? Aun cuando la mayor parte de estos efectos locales pueden también bloquearse con la administración previa, ¿no? De un bloqueador de los receptores tipo 1, ¿no? Que también pueden participar en los receptores tipo 2 o tipo 3. Otros efectos también que se han visto que puede, digamos, tener una acción en la nocicepción en el sistema nervioso, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, ¿no? La murimamida, que es un candidato para el bloqueo de la acción sobre el receptor tipo 2, ¿no? Y también nuevos análogos sin un efecto sobre los receptores tanto 1, 2 o 3, ¿no? Este es un ejemplo en general, ¿no? Ahora vamos a ver alguna aplicación clínica, ¿no? Generalmente los usos clínicos en los laboratorios se pueden hacer algunas pruebas de función pulmonar, ¿no? Se puede utilizar, digamos, en ocasiones la histamina en aerosol como prueba para la inducción de una hiperreactividad bronquial, ¿no? Y en la actualidad en sí alguna otra aplicación clínica no la tiene, ¿no? Hay más bien alguna toxicidad y contraindicaciones. Los efectos adversos después de la administración de histamina están relacionados también según la dosis, ¿no? Se puede observar rubor, hipotensión, taquicardia, dolor de cabeza, ronchas, la broncoconstricción y malestar gastrointestinal, ¿no? Que también se pueden observar después de la ingestión, por ejemplo, de pescados descompuestos, ¿no? Y hay pruebas de que también la histamina producida por acción bacteriana en la carne del pescado es el agente causal principal, ¿no? Y en sí la histamina no se debe administrar en aquellos pacientes asmáticos, ¿no? Excepto que sea parte, digamos, de una prueba de funcionamiento pulmonar, ¿no? Pero debe estar estrictamente vigilado, ¿no? O con una enfermedad ulcerosa activa o hemorragia gastrointestinal, ¿no? Con respecto a las contraindicaciones. Entonces vamos a hablar de algunos antagonistas, ¿sí? Entonces los efectos entonces de la histamina en el cuerpo pueden reducirse de distintas maneras, ¿no? Entonces para esto están los antagonistas fisiológicos, como es el caso de la adrenalina, que tienen acciones sobre el músculo liso que contrarrestan las de la histamina, ¿no? Pero actúan también sobre diferentes receptores, ¿no? Entonces esto va a tener mayor importancia, ya que la inyección de adrenalina puede salvar entonces la vida en casos de anafilaxia sistémica, ¿no? Y en otros procedimientos de los cuales presenta la liberación masiva de histamina. También vamos a ver aquí que los inhibidores de la liberación van a reducir la desgranulación de las células cebadas, ¿no? Que se originan, como ya hemos visto, por la activación, ¿no? La interacción entre el antígeno y la inmunoglobulina E, ¿no? Aquí podemos ver el cromolin y el nedocromin, que parecen tener este mismo efecto, ¿no? Y que se va a emplear especialmente para el tratamiento del asma, aunque su mecanismo su acción se desconoce, ¿no? Actualmente. Mientras que los antagonistas de receptores beta 2 adrenérgicos también parecen ser capaces
de disminuir también, ¿no?, la liberación de histamina. Con respecto a los antagonistas de los receptores de histamina, ¿no?, aquí es un tercer método para poder disminuir las respuestas mediadas por la histamina, ¿no? Entonces vamos a ver aquí que aquellas sustancias pueden antagonizar de forma competitiva, ¿no? Entonces muchas de las acciones de la histamina, ¿no? Sin embargo, vamos a ver aquí que los antagonistas de los receptores tipo 2 también, porque como en el caso de la burinamida, fue posible antagonizar, ¿no?, la actividad estimuladora del ácido gástrico de la histamina, ¿no? Entonces el desarrollo de antagonistas selectivos para los receptores tipo 2 ha conllevado a un tratamiento mucho más eficaz para los casos de úlcera péptica, ¿no? Entonces vendría a ser un uso clínico importante. También se han hablado de los antagonistas H3 y tipo 4 selectivos, pero aún no están disponibles para el uso clínico, ¿no? Pero sí se han desarrollado algunos potentes antagonistas selectivos del tipo 3, ¿no?, como el caso de la, por ejemplo, tioperamida, ¿no?, o el clobenfrovir, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito. Antagonistas tipo 1, vamos a encontrar aquí dos generaciones, ¿no? La diferencia principal, ¿no?, tenemos que aprender, ¿no? La primera generación hay que tener en cuenta que hay una mayor probabilidad de bloquear los receptores autónomos, ¿no? Y son también más liposolubles, tienen mayor facilidad de poder atravesar la barrera hematoencefálica, ¿no? Pero vamos a ver que el tiempo de acción de aquellos fármacos de primera generación es corta, de 4 a 6 horas. Mientras que los de segunda generación tienen menos efectos sedantes a diferencia de primera, ¿no? Como la primera es más liposoluble, puede atravesar más la barrera hematoencefálica, tienen mayor efectos sedantes, mientras que el de segundo no, ¿no? Y también tiene una menor distribución del sistema nervioso central. Es menos liposoluble y su tiempo de acción es de aproximadamente 12 a 24 horas. Entonces vamos a ver aquí los de primera generación. Se han clasificado en 3 grupos, ¿no? Las etanolamidas, tenemos aquí a las difenhidraminas, que tienen mayor, digamos, sedación y que también van a tener una actividad anticolinérgica, ¿no? La clemacina igual, de sedación, y también tiene una actividad anticolinérgica, mientras que el dimenhidrinato tiene también sedación, pero no tiene ninguna actividad colinérgica. El otro grupo que tenemos son las etilendiaminas, tenemos las pirilaminas, que también, digamos, en sí todos estos grupos son sedantes, pero digamos, y también tienen actividad anticolinérgica, ¿no? También la trimpelenamina. Y finalmente las alquilaminas, tenemos la clorfenilanina y la bromofenilamina, que tienen también actividad sedante, pero en menor, digamos, cantidad, ¿no?, con respecto a los anteriores grupos, ¿no? Y la actividad anticolinérgica también es baja, media. ¿Quiénes tienen menor actividad anticolinérgica? Las familias de la etilendiamina, ¿no? Entonces, de por sí, estos van a bloquear los receptores tipo 1 del sistema nervioso central y también periférico, produciendo un mayor efecto sedante, ¿no?, del 50%, y también una mayor probabilidad de bloqueo de los receptores autonómicos, que pueden ser alfa, colinérgicos, serotonina. Otro grupo tenemos las piperacinas, que su efecto de sedación, el más, digamos, poderoso, de este grupo es la hidroxicina, le sigue la ciclicina y la meclicina, ¿no? Del grupo de las fenotiacinas, la prometacina, que esta se caracteriza porque no solamente tiene actividad sedante, sino también tiene actividad anticolinérgica y puede ayudar como un bloqueador alfa, ¿no? Pero es mínimo, ¿no? Y otros, la ciprofloxacina, que tiene actividad antiserotoninérgica, ¿no?, igual que la fenindamina. Pero los de segunda generación se encargan también de bloquear la respuesta de los receptores de histamina, pero tienen menor penetración del sistema nervioso central, por lo tanto hay una menor posibilidad de sedación, ¿no?, un 7%. Hay pocos efectos autonómicos y no atraviesan la barrera hematocefálica, ¿no? En estos casos pueden haber pocos efectos en el sistema nervioso central. Aquí los fármacos representativos tenemos la acribastina, la loratadina, cetiricina, ¿no?, que son los más conocidos, ¿no? Tenemos la levocabaztina, ¿no?, la amisolastina, la fexofenadina, ¿no? Entonces los efectos sedantes son mucho más leves. Con respecto a la farmacocinética, nosotros vamos a ver que estos son rápidamente absorbidos por vía oral y tienen una buena absorción gastrointestinal.
mientras que su periodo de latencia es aproximadamente 30 minutos, 15 minutos, ¿no? Y puede llegar a concentraciones muy altas a la hora, o el pico a la hora, ¿no? A las 2 horas. Metabolismo hepático está mediado por las familias CYP3, ¿no? Y hay una interacción con el ketoconazol, ¿no? Que puede inhibir al P450, ¿no? El citocromo. El tiempo de vida medio aproximado, vamos a ver que en el caso de la hidroxicima, la terfenadina es cada 12 horas, 24 horas. La loratadina es cada 24 horas. Y generalmente de 4 a 12 o menos, estamos hablando generalmente de primera generación. Entonces, la duración del efecto de primera generación es 3 a 6 horas, por eso es que se dan en mayor cantidad en un día y se distribuyen en casi todos los tejidos, ¿no? Estos, los que atraviesan la barrera hematocefálica en mayor cantidad y alcanzan el sistema nervioso central, estamos hablando de primera generación, ¿no? Entonces, de primera generación tienen metabolismo por enzimas microsomales, mientras que las de segunda es por la citocromo la CYP3, ¿no? Con respecto a la farmacodinámica, puede haber un bloqueo de los receptores de histamina, ¿no? Estamos hablando de antagonistas competitivos, reversibles, tipo 1, y los que son, digamos, potencia insignificante, los tipo 2 o limitada, ¿no? Tipo 3, ¿no? Entonces, estos pueden modificar la contracción del músculo liso bronquial o gastrointestinal, pero los efectos, digamos, en la secreción gástrica y el corazón no se van a modificar. Vamos a hablar también de algunas acciones no causantes, ¿no? Por el bloqueo de los receptores de histamina, ¿no? El primer caso, la sedación, que es un efecto común de aquellos fármacos de primera generación, de los antagonistas del receptor tipo 1. Vamos a ver que la intensidad de este efecto va a variar entre los subgrupos químicos, ¿no? Y también entre los pacientes. El efecto generalmente es suficientemente importante con algunos agentes para hacerlos más útiles, ¿no? Como auxiliares para dormir, ¿no? E inadecuados para su uso diurno. Generalmente se prefieren usar para uso nocturno, ¿no? El efecto también se asemeja al de algunos antimuscarínicos y se considera muy poco, ¿no? Probable la sedación desinhibida por sedantes hipnóticos. No se ha reportado un uso compulsivo y en las dosis ordinarias los niños ocasionalmente manifiestan excitación más que sedación, ¿no? ¿No? Con niveles de dosificación tóxica muy altos, la estimulación notable, la agitación y también puede haber hasta convulsiones, ¿no? Que pueden preceder un coma. Los antagonistas tipo 1 de segunda generación, vamos a ver que tienen poca o ninguna acción sedante o estimulante, ¿no? Y estos fármacos también pueden, o digamos, tienen menos efectos autónomos, ¿no? Que los antihistamínicos de la primera generación. Con respecto a su acción nauseosa y antiemética, veremos que algunos de los antagonistas del receptor tipo 1, como la difenhidramina, tiene efectos supresores agudos sobre los síntomas extrapiramidales que están asociados con el uso de ciertos antipsicóticos, ¿no? Para las reacciones distónicas, ¿no? O antipsicóticos. Con respecto a la acción de los anticolinoceptoras, las de primera generación, especialmente el grupo de las entolaminas y la etilentilamina, tiene efectos similares a la atropina en receptores muscarinos periféricos, ¿no? Puede haber retención urinaria y visión borrosa. La acción bloqueadora adrenérgica, especialmente el bloqueo de receptores adrenérgicos, y también antihistamínicos, ¿no? La fenotiazina, la prometazina, ¿no? Que puede producir una hipotensión ortostática. La acción bloqueadora de la serotonina, estamos hablando de la cipreptadina, y también como anestésico local, ¿no? Especialmente los de primera generación, que pueden ser potentes anestésicos locales por la capacidad que tienen de atravesar la barrera hematocefálica, ¿no? Y pueden actuar como bloqueadores de los canales de calcio, ¿no? La difenhidramina, la prometazina, que son mucho más potentes que la misma procaína, ¿no? En pacientes alérgicos, ¿no? Y bloquean los canales de potasio. Respecto a los usos clínicos, en las reacciones alérgicas para la prevención y su tratamiento, en rinitis, urticarias alérgicas, asma, también puede ser ineficaz. Dermatitis atópica, la difenhidramina, también por los efectos sedantes y el control de la comezón, ¿no? Entonces vamos a ver aquí que la eficacia clínica de un grupo puede disminuir con el uso continuo y pasar a otro grupo puede restablecer también la eficacia del nuevo fármaco, ¿no? Por razones que aún no están explicadas totalmente. Veremos también que las de segunda generación son usados
para la rinitis alérgica y urticaria crónica. En caso de náuseas y vómitos en el embarazo, ¿no? Náuseas matutinas, vamos a ver que está contraindicado el uso de la piperacina porque es teratogénico. En cinetosis, estamos hablando ya también de vómitos, no náuseas, y trastornos vestibulares, la difeneramina y la prometacina, y en este caso la piperacina va a ser el menos sedante. Los RAMS, que siempre van a haber RAMS, hay que recordar eso, de sedación, por los receptores tipo 1, mareo, tinnitus, visión borrosa, diplopía, trastornos gastrointestinales, ¿no? Tienen también algunos efectos anticolinérgicos que hemos estado viendo, ¿no? La serostomía y la retención urinaria. Bloqueo alfa 1, estamos hablando de hipotensiones posturales, la hipersensibilidad con el uso tópico, ¿no? La fiebre medicamentosa, la excitación con temblor e insomnio, especialmente en los niños, teratogénicos, ¿quiénes son? La piperacina y la doxilamina, ¿no? Eso no debemos olvidar. También está asociado a otros depresores de potencia de efectos del sistema nervioso central. ¿Qué tengo que recordar? Que tienen riesgo cardiovascular la terfenadina y el astembisol, ¿no? Que prolongan el intervalo QT en animales, ya que bloquean los canales de potasio cardíaco, produciendo así un retraso en la repolarización ventricular, ¿no? Y que va a implicar un riesgo de desarrollar arritmias, ¿no? Como el Torsades de Points. Vamos a ver aquí que también las situaciones de riesgo son la administración concomitante con fármacos que pueden inhibir a la familia CYP3, ¿no? La sobredosis, disfunción hepática, cardiopatías, electrolíticos graves, ¿no? Antecedentes familiares de muerte súbita, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos tocado el tema de los agonistas de histamina, ¿no? El siguiente tema vamos a hablar acerca de los antagonistas. Muchas gracias.